Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente Andy y vamos a hablar un poco del examen mental y el diagnóstico diferencial que se ha presentado en este paciente. Él asiste a consulta por experiencias angustiantes, frecuentemente escucha voces de sus compañeros, tiene pues estas alucinaciones a nivel auditivo. Cito, él nos menciona, escucho todos los tiempos, hay tres voces de ellos. El problema pues se empieza a presentar alrededor de 2 meses atrás. Hay conductas de aislamiento, él no sale del cuarto y pues pese a esto pues la alimentación se está viendo bastante afectada, presenta sensaciones físicas a nivel del cerebro, él nos menciona, cito, puedo sentirlo moviendo, girándose. Por otro lado, consume sustancias psicoactivas, especialmente el cannabis. El paciente asiste a consulta por remisión de su doctor de cabecera. El paciente se encuentra en un estado de alerta y vigilia. El remite que lleva presentando estos síntomas alrededor de hace 2 meses atrás nos relata varias características que se han ido presentando en el desarrollo de pues este problema. Él menciona que ve que se mueven los objetos, también nos menciona que pues hay cierto desagrado por parte de sus compañeros hacia él. Nos menciona que pues podemos evidenciar en él que hay un estado crepuscular, ya que su realidad es distorsionada, se presentan alucinaciones, se mueven los objetos personales. Él también siente a nivel físico que tiene una inserción de un chip, pues siente estas molestias. Con relación a esta alucinación, en el porte de actitud se ven varias expresiones faciales un poco, esos músculos se ven un poco retenidos, se ve que hay incomodidad, su vocalización es bastante suave, tiende a controlar bastante lo que dice y la manera en la que habla. Es por esto que vemos que el paciente se muestra reticente y suspicaz, ya que pues, como había mencionado antes, mide bastante su lenguaje y lo que va a decir. En ocasiones suele hablar con monosílabos o incluso no suele decir nada, sino que mueve su cabeza y hace estas cosas porque sospecha mucho de lo que lo rodea y de quienes lo rodean. Así que pues se encuentra bastante alerta con respecto a las personas que lo pueden estar viendo. Esto pues pese al sufrimiento que él está teniendo con relación a que le van a hacer daño. En conducta motora podemos observar que el paciente Andy está muy preocupado. Esto se ve cuando él empieza a sentarse en la silla. Durante toda la sesión mantiene una postura encorvada. Frecuentemente pues está frunciendo el ceño. También podemos observar que en dos primeras ocasiones él está rozando el dedo índice con el pulgar, lo cual le indica que le está presentando hipermanía. No mantiene un contacto visual largo, sino corto. Al minuto y 20 segundos él está mirando su costado izquierdo. También cabe destacar que sus movimientos son voluntarios y él no está presentando ninguna anomalía. Con respecto a la orientación a la obsiquia, se puede ver que el paciente es consciente del espacio-temporalidad, ya que tiene muy presente el año actual, cuando fue que se le presentaron los síntomas, que él mismo manifiesta que fue hace 2 meses, y tiene muy claro la diferencia de temporalidad, lo cual concluimos que está completamente consciente. Teniendo en cuenta también la orientación en persona, es decir, la autopsiquia, podemos decir que hay una alteración, ya que según lo manifestado por el paciente y teniendo en cuenta el historial personal como familiar, se concluyó que ahí se manifiesta una pérdida de la identidad, también una despersonalización y se ve que según lo que manifiesta el paciente, su yo psíquico es extraño para él, ya que él dice que las ideas que a él se le meten en la cabeza no son de él, sino de un otro, lo cual se puede concluir esta alteración. En la atención podemos observar cómo el individuo presenta signos de hiperprocesia caracterizada por una fácil focalización de la atención en un solo estímulo. Sin embargo, está focalizado en demás estímulos que pasan desapercibidos, resultando en una pérdida de capacidad para desplazarse entre la conexión del entorno. El paciente puede presentar largos lapsos de tiempo centrado en un único estímulo, lo que afecta su capacidad para desconectarse de él, perdiendo contacto con el mundo exterior. En cuanto al hiperalertamiento, se identifican trastornos paranoides que disminuyen la atención voluntaria y exacerban la atención vigilante. Esta situación conlleva una elevada magnitud de tensión, especialmente cuando se detecta un estímulo considerado peligroso.
El individuo dirige toda su atención y funciones mentales hacia este estímulo, mientras que la atención ante otros estímulos es mínima o incluso indiferente. Este estado se asocia comúnmente a un nivel de conciencia más allá de alerta y un afecto ansioso. Estos síntomas podrían influir en las relaciones con el paciente, ya que su atención se encuentra sesgada hacia ciertos estímulos, lo que podría dificultar su interacción con el entorno y con quienes lo rodean. Además de estas características, puede mostrar en el individuo las dificultades en mantener una atención equilibrada y responder de manera coherente debido a la extrema focalización o alerta hacia ciertos estímulos. Entonces se caracteriza por una asociación ilógica. El paciente genera conclusiones en base a pensamientos irracionales, paranoides. Él tiene una convicción de que es víctima de una organización y de las personas que lo rodean. En sus palabras nos relata, abro comillas, no son mis pensamientos, es el MI5, este chip que han puesto en mi cabeza, cierro comillas. Además de esto, tiene un pensamiento perseverante, ya que constantemente responde a la pregunta con la misma idea. Las respuestas se ven muy persistentes en el paciente. Con respecto al curso del pensamiento, se puede evidenciar que el paciente presenta taquixiquia o pensamiento acelerado, ya que el periodo de latencia en su respuesta es más corto de lo normal. Se ve como el contenido del pensamiento presenta un fenómeno pasivo en la inserción de pensamiento y de privación, puesto que Andy, como se mencionó anteriormente, considera que le están sustrayendo o insertando pensamiento, que no son propios, sino por el contrario son de las personas que él considera que le hacen daño. También presenta ideas obsesivas caracterizadas por esa incapacidad de tener un control voluntario. Estas ideas permanecen en el contenido del paciente. Finalmente, el paciente presenta ideas delirantes interpretativas, ya que suele interpretar cada estímulo como aversivo para él. Con respecto al tono afectivo, podemos ver que sí hay una alteración en el tono afectivo, ya que hay un tono afectivo inapropiado donde su respuesta emocional no concuerda adecuadamente con ciertos estímulos del entorno. Hay una tendencia a percibir los estímulos como aversivos, pues lo cual contribuye a esta ansiedad que le está generando, y pues los síntomas de exaltación en las emociones, la hiperactividad motora, estos pensamientos tan acelerados que él tiene, lo cual sugiere pues un cuadro en el que se afecta la emoción como tal del individuo, se genera una ambivalencia y una viabilidad afectiva, lo que pues va de la mano de la incontinencia afectiva. El paciente presenta pues esta incapacidad para contener estos estados emocionales y se desencadena, como anteriormente se menciona, en exaltaciones y periodos de... Ya con respecto a la sensopercepción, experimenta una intensificación de sensaciones subjetivas, incluyendo ruidos perceptivos en su cabeza y una hiperestesia, generando una sensación de miedo y angustia relacionada con la creencia de ser objeto de constantes ataques y manipulación. Ha presentado alteraciones en la percepción sensorial, especialmente en relación con sus compañeros de universidad, interpretando estas interacciones como ataques dirigidos hacia él. Sus percepciones parecen influenciar en la interpretación de la realidad, como lo demuestra su convicción de que sus compañeros de casa están conectados con el MI5 y manipulan su entorno y pensamiento. Además, ha experimentado alucinaciones auditivas, escuchando voces de sus compañeros de casa que percibe como reales y recurrentes, comentando sobre sus acciones y generando una sensación de persecución constante. Él también presenta y describe una sensación de decepción y molestia en su pensamiento. Cree que hay un dispositivo en su cerebro que le produce sensaciones físicas. Estas creencias delirantes están acompañadas de un grado significativo de ansiedad, lo que ha llevado a Andy a recluirse y a desarrollar medidas de autodefensa, como tener armas en su habitación, aunque no ha llegado a usarlas. El paciente muestra un lenguaje peculiar y disgregado, evidenciando una dificultad en la organización y coherencia del discurso. Este fenómeno se manifiesta a través de un uso inusual del lenguaje, ya que el paciente presenta silencios voluntarios que se reflejan en actitudes negativas. Andy experimenta dificultades para mantener una línea coherente, expresión verbal, y además se observa un uso no convencional del lenguaje que incluye expresiones preverbales, gestos y una riqueza en la expresión de contenidos complejos. Sin embargo, este estilo de comunicación se ha afectado por la alteración del curso del pensamiento de Andy, lo que resulta en la perturbación del flujo lógico y estructurado de su habla.
Para finalizar, nosotros en el diagnóstico diferencial hicimos el ejercicio de poder comparar el trastorno delirante, el trastorno psíquico breve y la esquizofrenia. Según los criterios que se mencionan en el DSM-5, nosotros al comparar estos criterios vemos que el trastorno delirante cumple con la mayoría de criterios de este caso y claramente lo que dice el examen mental. Por ejemplo, se descartó el trastorno psíquico breve y la esquizofrenia principalmente por la temporalidad. Si tenemos en cuenta los criterios de estos dos trastornos, en el breve dice que se presenta en un mes o menos de un mes. En cambio, en la esquizofrenia, digamos que dice algo diferente, pero dice que mínimo 6 meses, lo cual esto no es acorde con lo que manifiesta el paciente, ya que fue hace 2 meses, según lo que él menciona. También estuvimos viendo que en las características, tanto el trastorno psíquico breve como la esquizofrenia no corresponden a este caso clínico. Digamos, él no tiene episodios depresivos, no tiene episodios de bipolaridad, tampoco tiene episodios de catatonía. Tampoco presenta síntomas negativos como lo dice la esquizofrenia. Antes tiene síntomas positivos. En cuanto al trastorno delirante, que fue el que cumple con la mayoría de criterios, citamos lo que dice, de hecho, cada uno de los criterios. Por ejemplo, en el trastorno delirante menciona presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Como se menciona, pues el paciente menciona que hace 2 meses él está presentando sus síntomas. También en el criterio A dice que las alucinaciones son muy importantes y que están relacionadas con el tema delirante. En este caso es la persecución que el paciente tiene con el MI5. El criterio C dice que aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento pues no está alterado. ¿Sí? Y el comportamiento no se manifiesta como algo anormal, sino todo lo contrario. Como podemos observar, pues el paciente su comportamiento no es extraño ni tampoco es extravagante, antes se mantiene. En cuanto a lo que nosotros mencionamos, el paciente tiene con contenido extravagante. ¿Eso qué quiere decir? El contenido extravagante es cuando el paciente manifiesta que en su cabeza hay un chip que lo está manejando, hay un chip de rastreo. Eso quiere decir el contenido extravagante, que de hecho está dentro del trastorno delirante. También es de tipo perceptorio, como ya lo hemos mencionado tanto en el examen mental como anteriormente, pues el paciente manifiesta estar en persecución del MI5. Siente que están conspirando contra él, se siente de alguna forma acosado, siente que lo están observando, incluso cuando él está dentro de la sesión, al principio como que está sospechando de la persona quien lo está tratando. Por estas razones, nosotras concluimos que el paciente tiene trastorno delirante.